Mi nombre es Juan Manuel Pérez, soy coach ontológico, tengo un emprendimiento que se llama Coaching Diversidad, con el cual acompaño a diferentes personas de la comunidad LGBT en todo lo que tiene que ver con un proceso de visibilidad, naturalidad, salida del closet, etc. Además, soy parte de It Better y junto a la fundación trabajo en todo lo que tiene que ver con capacitación y talleres. Bien, como venimos hablando ya de 4 etapas, ¿no? 2 etapas primarias que tienen que ver más con lo interno, que nos viene sucediendo internamente, 2 etapas después que habla un poco de la interacción y qué sucede con eso cuando interactuamos con el de afuera. Y ahora volvemos un poquito para adentro con estas 2 últimas etapas que tienen que ver con el orgullo y la síntesis, que se definen así dentro de este modelo. Les leo o comparto un poquito la definición. Orgullo. El sujeto adquiere sentido de la incongruencia que existe entre los aspectos positivos que percibe que lo llevaron a aceptarse a sí mismo y las estrategias que la sociedad implementa constantemente para desvalorizar la homosexualidad y a los homosexuales, lo que implica por extensión el desprecio de su propia identidad, por lo que experimenta sentimientos de identidad, colectividad, pertenencia y orgullo con la comunidad a la que pertenece, así como sentimientos de ira, frustración y alienación en contra de las actitudes homofóbicas y heterosexistas de la sociedad. Síntesis. Se acepta como es y se siente cómodo con su entorno y con la gente que lo rodea, independientemente de si ésta es homosexual o no. Las ideas del sujeto dejan de girar en torno a la frase ellos contra nosotros y sus sentimientos de rabia y de orgullo terminan por apaciguarse. Ocurre también durante esta etapa una reconstrucción de su historia personal. Bueno, son 2 etapas en las cuales empezamos a trabajar un poco con lo que tiene que ver con autoestima, ¿no? Venimos hablando de guiones mentales, creencias, emociones negativas, todas cosas que van afectando en lo que tiene que ver con el autoestima. En estas 2 etapas se pone mucho en juego esto, si bien acá hace referencia más a lo que tiene que ver con el orgullo como la lucha y como un sentimiento de ira, hace referencia en algún momento. La realidad es que el orgullo a mí me gusta trabajarlo desde este lugar que tiene que ver más con un sentimiento interno de aceptación y de valoración personal, ¿no? Cuando hablamos de autoestima estamos hablando de eso, de cómo nos valoramos a nosotros mismos. Esa valoración la aprendemos en base a la interacción con el mundo en el cual crecemos, ¿sí? Y si estamos hablando de todo esto, de que crecemos en un entorno en donde por ahí lo que somos, lo que vivimos es algo que tiene una valoración negativa, claramente es muy difícil que podamos darle valor a quien somos, que podamos basar ahí nuestra autoestima. Entonces muchas veces a través de esta construcción que vamos hablando a lo largo de estos videos, lo que podemos ir viendo es que nuestra valoración se empieza a transformar a través de una imagen, es decir, de ocultar lo que soy y de ir creando una imagen para ir adaptándome a ese entorno que espera que actúe de una determinada manera según mi interpretación. Entonces nuestra autoestima está muy desbalanceado, dándole valor a esa imagen, construyéndola desde ese lugar y no dándole valor a quién soy. En estas etapas empieza a jugar un poco esto, cuando yo ya experimenté un poco mi naturalidad, cuando ya empecé a relacionarme con mi naturalidad, entendiendo que eso está bien, y eso empieza a ser algo habitual y eso empieza a ser algo que lo puedo vivenciar más habitualmente, puedo generar entornos, puedo generar contactos sociales, amigues, etcétera, etcétera. Bueno, empieza uno a cuestionarse este desnivel con relación a la autoestima, ¿no? Y acá es donde la valoración empieza a jugar, ¿no? Y empieza a decir, bueno, hay algo que ya no me interesa tanto al ocultarme, quiero vivir más con naturalidad, eso implica que empiece a darle más valor a quién soy, eso implica que empiece a involucrarme mucho más en lo que tiene que ver conmigo y con mi historia, en querer relacionarme con eso, y muchas veces a eso que tiene que ver conmigo y con mi historia, que le da una connotación negativa, es enfrentarme con eso y empezar a trabajar en eso, ¿no? Bueno, ¿por qué lo veía negativamente, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Los guiones mentales y a trabajar un poco con las creencias y todo lo demás. Y en la última etapa, que tiene que ver un poco con la síntesis, dice acá, bueno, ya supuestamente dentro de este modelo para la persona ya no es un problema y ya pasó a un segundo plano. Creo que acá tiene que ver con otra cosa, más con la naturalidad, con el poder ser asertivo, con ser quien soy, un poco con el respeto, ¿no? Hacia uno mismo y lo que se habla o se denomina muchas veces con el amor propio, ¿no? Entendiendo donde ya hay algo que tiene que ver conmigo, con quién soy, con mis valores, con mi naturalidad, que ya no lo pongo en juego para adaptarme o para encajar en una determinada sociedad, ¿no? Y empiezo a sostenerme desde ese lugar. Entonces acá se juega mucho con lo que tiene que ver con la asertividad, de si estoy siendo asertivo o no, y todo lo que pasa en relación a eso.
En estas etapas relacionadas a lo que tiene que ver con el orgullo y la aceptación, muchas veces pasa, y ahí me sucede mucho en las sesiones individuales, esto de, bueno, yo ya salí del closet hace muchos años, yo ya no tengo problema con ser quien soy, ¿no? Y hay una cosa como de ya superada, que es un poco desde donde también se implanta este modelo y un poco la mirada que también nos enseñaron desde el modelo heterosexual, ¿no? Bueno, uno sale del closet y ya está todo resuelto, ¿no? Entonces me sucede muchas veces esto, en donde dice, bueno, la persona yo ya está, esto no tengo problemas, y acá surge mucho el problema y te das cuenta a través de lo relacional, ¿no? A través de los vínculos, en donde empieza a verse que la persona le está costando mucho interactuar con un otro, sostener vínculos de amistad en espacios que tienen que ver con la comunidad, porque bueno, sigue funcionando algo interno de lo que tiene que ver con ese guión mental o esa creencia negativa que no le permite todavía poder vivir con naturalidad quién es, ¿no? Entonces ahí se pone en contrapunto alguien que me puede estar eligiendo por ser quien soy y yo sigo teniendo una idea negativa de ser quien soy, ¿no? Inconscientemente me sigue funcionando a través de ese guión mental. Entonces se me genera ahí un contrapunto entre lo que sucede con la otra persona y lo que yo puedo tolerar o vivir. Entonces ahí se genera el conflicto en lo relacional, en los vínculos, y se ve mucho eso en lo que tiene que ver con vínculos de parejas y todo, ¿no? Bien, bueno, esto lo hablo mucho en las sesiones y es una frase que repito mucho, que es: la elección del otro nos incomoda, ¿no? Y esto pasa mucho en lo vincular muchas veces. Ejemplo de esto es esto que hablábamos recién de la autoestima. Estamos poniendo mucho el valor sobre una imagen, nos cuesta mucho valorizarnos por ser quien somos. Eso hace que a la hora de relacionarnos busquemos ponerle un valor a una imagen, ¿no? Entonces pasa muchas veces de que vienen las personas, ¿no? Y se generan vínculos de dependencia a través de la necesidad. Se relaciona a la persona a través de la necesidad del otro y no de quién es, ¿no? Entonces a veces, muchas veces pasa de, bueno, se sostuvo un vínculo porque hay un otro que necesita determinada cosa, viene esa persona, responde a esa necesidad y sigue sin poder potenciarse de su valorización. ¿Qué pasa cuando tiene ese esquema la persona? Bueno, si viene un otro que no me plantea una necesidad, sino que me elige por ser quien soy, ahí automáticamente se arma como la desconfiguración, ¿no? Bueno, ¿cómo sostengo esto? O sea, yo necesito que la otra persona tenga una necesidad, necesito que la otra persona responda a una necesidad para sentirme que estoy siendo valioso para esa persona. Y ahí es donde entra en el conflicto, ¿no?, interno, y ahí es donde hay que trabajar mucho sobre autoestima, ¿no? Yo siempre digo, todas las personas LGBT tenemos que trabajar sobre nuestra autoestima. Muchas veces cuando planteo esto me dicen no entiendo por qué, y un poco la explicación tiene que ver con esto, ¿no? Aprendimos a valorizarnos de una manera totalmente errónea, o que muchas veces hace que nos relacionemos de una manera totalmente errónea con el otro y que sigamos retroalimentando la desvalorización propia. Como lo vemos a lo largo de todas estas etapas, lo que la persona LGBT va transitando es un proceso de valorización. Es desde la desvalorización, el concepto negativo de quién soy, a poder valorizarme. Es desde el ocultarme y de llenarme de un montón de creencias negativas y guiones mentales que me dicen que tengo que estar oculto, que quien soy no vale, que quien soy puede hacer un daño y que puedo ir sosteniéndolo de ese lugar, a un proceso de vivir con naturalidad quién soy, ¿no? Básicamente ese es el trayecto que tiene que ir haciendo una persona LGBT a lo largo del camino, y no es un trayecto que se hace solamente para la salida del closet, que se hace en un momento. Es un trayecto que se vive todo el tiempo y que todo el tiempo estamos volviendo una etapa para atrás y otra para adelante, que podemos avanzar en alguna etapa con ciertas cosas pero podemos estar estancados en otra. Sucede, por ejemplo, muchas veces en contextos nuevos, en espacios nuevos. Una persona que ingresa a un trabajo nuevo vuelve a una etapa de comparación, a medir, bueno, qué gano y qué pierdo acá, si yo soy visible, a analizar ese contexto. Entonces estamos como todo el tiempo en esa situación, yendo y viniendo, ¿no? Desde lo social, desde los contextos de trabajo, contextos familiares, con esa persona que uno se puede cruzar de hace muchos años y no ve, bueno, qué pasa a la hora de hacerme visible o no. Siempre estamos transitando ese espacio, ¿no? Entonces es algo que no queda solamente en un momento y en la salida del closet. Si eso es un trabajo para hacerlo en un determinado tiempo, que es de un desarrollo personal y emocional, pero que son etapas que podemos estar yendo y viniendo constantemente.